Bien, shalom mis hermanos, es una bendición conectarnos nuevamente, ¿verdad? En este día doy la bienvenida a los hermanos que ya se están conectando, ¿verdad? Y a los hermanos que se van a conectar previamente. Así que pues vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio que comenzamos el día de ayer, ¿verdad? Yo les voy a pedir que hagamos una oración, ¿verdad? Para siempre pedir a nuestro Padre que sea Él el que nos enseñe y que nos guíe, ¿verdad? Hacia toda verdad y a toda justicia. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, por todas tus bondades, por tu amor. Porque hasta este momento, Padre, nos tienes con bien, nos tienes sanos, Padre, y pues acá estamos para poder estudiar tu palabra. Pedimos que limpies nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que tu palabra pueda caer, Padre, sobre buena tierra, y que cada uno de nosotros seamos esos depositarios, Padre, esos vasos de barro en los cuales pues tu palabra, tú quieres poner tu palabra. Pedimos que seas tú el que nos guíes, que seas tú el maestro, que seas tú el enseñador, y que cada uno de mis hermanos que están pues conectados, ¿verdad? O los que se van a conectar, o los que van a ver el video quizás previamente, quizás de una manera diferida, Padre, que seas tú el que hables, Padre, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón. Ayúdanos y guíanos siempre, Padre. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, hermanos, es una bendición podernos conectar de nuevo, ¿verdad? A esta hora. Vamos a proseguir con el estudio que tenemos, ¿verdad? El día de ayer pues comenzamos la primera parte, ¿verdad? Si hay hermanos que no han visto la primera parte que estuvimos enseñando el día de ayer, ¿verdad? Pues les invito a que lo vean. Está el video grabado, ahí está, ¿verdad? En mi Facebook Live. Poco a poco, ¿verdad? Se van a ir subiendo los videos a YouTube, ¿verdad? Por el momento han habido retrasos, ¿verdad? Pero pueden comenzar a ver el video que grabé el día de ayer. El tema que estamos estudiando se titula La restauración de Israel, el segundo éxodo, ¿verdad? Así que sin más, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es el tema, ¿verdad? Y pues obviamente no voy a hacer una recapitulación, o sea, no voy a hacer una recapitulación porque si no me voy a tardar mucho en volver a explicar otra vez todo lo que vimos ayer, ¿verdad? Por eso es que voy a proseguir, ¿verdad? Por donde íbamos, y por eso les hago la invitación, ¿verdad? Para que si quieren pues ver el video anterior, ¿verdad? O si ya estuvieron conmigo, pues de todo modo no es lo mismo, ¿verdad? Verlo una sola vez, sino que pues pueden verlo las veces que deseen. Bienvenidos todos, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Dentro de las 12 tribus de Israel, fíjense bien, dentro de las 12 tribus de Israel hay dos, fíjense bien, hay dos sobre los cuales va a caer, vamos a decir, el peso de la responsabilidad, la bendición y la responsabilidad. Y estos dos de los cuales estoy hablando, fíjense bien, uno va a ser Judá, ¿verdad? Uno va a ser Judá y el otro va a ser José, ¿verdad? Ya el día de ayer estuvimos hablando de todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos? Y esto sí lo voy a repetir, ¿verdad? De que la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, ¿verdad? Abraham, esa promesa tiene dos bendiciones. Oiga, una bendición mesiánica. Esa bendición mesiánica es que de nuestro padre Abraham vendría el Mesías. Abraham, Isaac, Jacob, Judá y luego Fares. Después, ¿verdad? En Mateo 1, usted puede encontrar toda la genealogía de nuestro amado Mesías, ¿verdad? Y la bendición, oiga bien, de la primogenitura, esa bendición, esa viene Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín. Fíjense bien, total que dentro de las 12 tribus hay dos principales,
Y estos dos, digamos, principales, uno es Judá y el otro es José. Oigan bien, uno es Judá y el otro es José. Es más, me atrevería a decir de que son dos príncipes. O sea, bueno, les digo porque las escrituras, aunque podemos decir, o podamos decirle a todas las tribus de Israel que son 12 príncipes, pero en este caso, la Biblia, cuando habla de José, le dice príncipe. Y cuando habla de Judá, también príncipe. Y quizás vamos a ver los dos pasajes en las escrituras, ¿verdad? Para sustentar lo que estamos diciendo. Deuteronomio o el libro de Devarim, capítulo 33, verso 16. Devarim o Deuteronomio, capítulo 33, verso 16. Dice de la siguiente manera: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, Yosef. Oiga, luego dice, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Es decir, esta es la bendición que el Eterno dio, que Moisés, ¿verdad?, dio a las 12 tribus de Israel. Y en la bendición que se le dio a José, lo menciona como príncipe. Eso no aparece con las otras tribus. Ahora, vamos a ver el libro de Primera de Crónicas 5:2. Primer libro de Crónicas 5:2. Dice de la siguiente manera: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y príncipe de ellos. Oiga, ahora, más el derecho de primogenitura fue de José. O sea, si vemos Deuteronomio 33:16, dice que José es príncipe de sus hermanos. Pero si vemos Primera de Crónicas 5:2, dice que Judá llegó a ser el príncipe de sus hermanos. Y es que tenemos dos principales, dos príncipes. Tenemos dentro de las 12 tribus son dos principales. Y esto que estamos viendo actualmente, cuando vayamos más adelante, vamos a entender la razón, inclusive textos o pasajes más adelante dentro de los profetas, ¿verdad? Que si no entendemos esta primera parte, pues entonces allá lo más posible es que mejor sigamos leyendo de corrido porque no entendemos lo que estamos leyendo. Pero acuérdense que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Por eso la palabra del Eterno dice: al que lee, entienda, y al que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, tenemos estos dos príncipes. ¿Qué es lo que va a llegar a suceder con el tiempo? Fíjense bien. Tenemos a Judá. Dijimos que Judá es príncipe y que Judá tiene la bendición mesiánica. Oiga, repito, Judá es príncipe y Judá tiene la bendición mesiánica. Por el otro lado tenemos a José o Yosef, ¿verdad? También es príncipe y tiene la bendición de la primogenitura. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar a pasar con ellos en el futuro? Miren, dijimos, fíjense bien, que de Judá va a venir el Mesías. Por eso al Mesías se le llama el león de la tribu de Judá. Y Judá se va a llegar a convertir en una gran nación. Oiga, en una gran nación. Ahora, ¿qué va a pasar con José? Bueno, José va a llegar a convertirse al final de los tiempos, ¿verdad? Acuérdense de la bendición que se le dio a Efraín. ¿Qué se le dijo a Efraín? Se le dijo, ¿verdad? Allá cuando estaba José, ¿verdad? Y le dice, Jacob le responde: lo sé, hijo mío, lo sé. Él vendrá a ser un pueblo grande, Manasés, pero su hermano menor, es decir, Efraín, será multitud de naciones. Oiga, esa palabra multitud de naciones, en hebreo se dice Melohagoyim. Melohagoyim, que también se puede traducir como multitud de pueblos, multitud de naciones, plenitud de pueblos, plenitud de gentes y plenitud de gentiles. ¿Verdad? Esto es importante porque cuando entremos a la parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar ciertas frases, ¿verdad? Que si no tenemos la idea de qué es lo que pasó al principio, tampoco vamos a entender allá. Por eso es de que estamos comenzando acá. Bueno, si nos vamos a las bendiciones, ¿verdad? Hay una cosa importantísima acá. Si bien es cierto,
¿verdad? Cuando hablamos de los significados de los nombres en hebreo tienen significados, no simplemente, ¿verdad? Son nombres sin significado. Y en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, si echamos un vistazo a... No vamos a verlas todas porque me llevaría mucho tiempo, pero se lo puedo dejar a ustedes de ver y que usted, usted vea, vaya a su Biblia luego y revise si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Lo que usted se va a dar cuenta es que dentro de las bendiciones, porque hay dos hombres que bendijeron a las 12 tribus de Israel. El primero de ellos fue Jacob, al finalizar Génesis, bendición a todas las tribus de Israel. Y el segundo que bendijo a las tribus de Israel fue Moisés, ¿verdad? Eso lo encontramos al final en los últimos capítulos de Deuteronomio. Entonces, pero las bendiciones más largas, así, hay unas que son bien cortitas, pero la bendición más larga, por ejemplo, que dio Jacob a las 12 tribus de Israel fue la de José. Y la bendición más larga también, si usted va a ver cuando Moisés bendice a las tribus de Israel, ¿verdad?, fue la de José también. Y una de las cosas interesantes es que cuando uno ve, por ejemplo, la bendición que le da a José, eso está en Génesis 49:22, comienza diciéndole: ramo fructífero Yosef, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Es porque Yosef, el nombre José, significa el Eterno añadirá, Él añadirá. Eso significa, Él añadirá. Y Yosef, el Eterno añadirá. Acuérdese de esto, el Eterno añadirá. ¿Qué es añadir? O sea, si añadimos aquello, se nos va haciendo más y más y más, ¿verdad? Va creciendo, ¿verdad? Y tenemos otro nombre importante a recordar, ¿verdad? Y es el nombre Efraín. Efraín es al que se le dio la bendición de la primogenitura cuando Jacob cruzó las manos. Ahora, ¿qué significa el nombre Efraín? Efraín significa fructífero o mucho fruto. Eso significa el nombre Efraín, fructífero o mucho fruto. Ahora, si nosotros tomamos el nombre de Yosef, fíjense bien, y le agregamos, o sea, vemos lo que significa el nombre Yosef y ponemos el significado de lo que es el nombre Efraín y unimos los dos, se nos va a formar una frasecita. Y esta frasecita es: ¿qué dijimos que significa Yosef? El Eterno añadirá. ¿Y qué dijimos que significa Efraín? Fructífero o mucho fruto. Entonces, lo que Yosef más Efraín, la frase que nos sale es: el Eterno añadirá mucho fruto. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque la bendición de la primogenitura, como decíamos el día de ayer, ¿verdad?, lleva la bendición de poder cumplir a nuestro padre Abraham la promesa de que su simiente o su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. O sea, es decir, el Eterno le prometió a nuestro padre Abraham que sus hijos iban a ser incontables. Esa bendición viajó a Abraham, Isaac, Jacob. El Eterno le cambia el nombre Jacob por Israel. Le dice que va a salir una nación y un conjunto de naciones. Eso está en Génesis 35:11, que lo vimos ayer, ¿verdad? Y luego tenemos José y Efraín, y a Efraín se le dice que de él va a salir una multitud de naciones. Entonces, esa línea que estamos hablando, que es la línea de la bendición de la primogenitura, el Eterno va a cumplir con el padre Abraham la promesa de sus hijos en todas las naciones, en todo el mundo. Espero, no voy a repetir más esto porque ya lo he repetido varias veces y ustedes pueden ver, los videos van a quedar ahí para que ustedes puedan repasarlo las veces. Esto que estoy hablando es muy importante. Bueno, quiero que avancemos, ¿verdad? Que avancemos y nos vayamos. Aquí tenemos, digamos, estas bendiciones que se le dieron a las tribus, ¿verdad? Y todo lo que dijo que iba a pasar en el futuro. Pero vamos a entrar al tiempo en que las tribus de Israel, fíjense bien, vamos a entrar al tiempo en que ya no son hombres. Cada uno, ¿verdad?, se casó, tuvo su familia. Y vamos a viajar en el tiempo así de rápido, ¿verdad? Cuando Israel, pues, ¿verdad?, cuando sus hijos se comienzan a multiplicar, ¿verdad?, y se llegan a convertir en
tribus. 12 tribus. Bueno, tenemos todo, digamos, el trayecto del desierto, ¿verdad? Y tenemos ya para el tiempo, ¿verdad? De que a Israel se le dio el primer, o sea, es decir, se le dio un rey, porque el pueblo pidió rey, ¿verdad? Y la Escritura nos cuenta que el primer rey, ¿verdad? Físicamente hablando sobre Israel fue Saúl. Conocemos la historia de Saúl. Bueno, pero después de Saúl, ¿qué sucedió con Saúl? Bueno, Saúl fue apartado, ¿verdad? Y el Eterno puso a David. ¿Quién es David? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón del Eterno, ¿verdad? Y David fue rey de las 12 tribus de Israel. Oiga, de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, después de David viene su hijo, es decir, estoy hablando de Salomón. Salomón también reinó sobre las 12 tribus de Israel. Ahora, en el tiempo de Salomón, ahí es donde vamos a ir ahorita. Salomón al principio, de acuerdo a la Biblia, pues tuvo de verdad gran esplendor, ¿verdad? El Eterno le dio mucha sabiduría a este hombre. Escribe los proverbios, ¿verdad? Mishlei en hebreo. Pero con el pasar del tiempo pasó un problema, ¿verdad? En el tiempo de Salomón, su nombre Shalom tiene que ver con la palabra Shalom, de paz. Y si bien es cierto, en el periodo que él gobernó hubo paz, ¿verdad? Él hizo alianza con muchas naciones, o sea, no hubo guerra en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Pero pasó otro problema, de que cada vez que él hacía, digamos, alianza con alguna otra nación, ¿verdad? Establecía alianza con X pueblo, le daban una mujer. Hacía alianza con otro pueblo, le daban otra mujer, y así se llenó de un montón de mujeres, ¿verdad? A tal grado que la Biblia nos habla de que tuvo un total de 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, aquí, oigan bien, ya estamos y vamos a irnos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11. No voy a leerles la primera parte del 11 porque si ustedes quieren ir a leer luego Primera de Reyes 11, del 1 hacia abajo, ustedes van a encontrar, ¿verdad?, lo que les acabo de contar, ¿verdad? Que las Escrituras dice que vino, ¿verdad? Se entregó a todas esas mujeres, y estas mujeres eran, pues, obviamente, adoraban otros dioses, e hicieron que Salomón adorara otros dioses, ¿verdad? Inclusive pasar a sus hijos por el fuego, dedicados a otros dioses que se mencionan ahí, ¿verdad? A causa de este gran pecado de Salomón, fíjense bien, a causa de este gran pecado de Salomón, viene el Eterno y dio, dice ahora Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Ahí, primer libro de Reyes, capítulo 11, ¿verdad? Yo espero que tengamos una Biblia en nuestras manos para que seamos como aquellos de Berea. Acuérdense, ¿qué cualidad tenían los de Berea? Cuando Pablo les decía algo, ellos iban a las Escrituras para ver si era así. Buenos bereanos tenemos que ser. Me voy a inventar aquí los pasajes, ¿verdad? Y tenemos que estar ahí, ¿verdad? Puede ser que yo les diga un pasaje y tal vez me esté equivocando, pero si ustedes no están viendo allá, pues no me van a decir nada, ¿verdad? Simplemente me voy a equivocar. Aquí es cierto, casi no veo la letra, ¿verdad? Pero tal vez, por lo menos después podemos corregir el error. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 11 y el verso 11, por favor. Primera de Reyes 11:11, dice así la palabra del Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón, oiga, por cuanto ha habido esto en ti, ¿qué es esto? Todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Se desvió Salomón, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Oiga, romperé de ti el reino y se lo entregaré a tu siervo. Salomón tenía un siervo, ¿verdad? Y ese siervo lo podemos ver en el verso 26 del mismo capítulo 11 de Primera de Reyes. Ahí dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de cuya madre se llamaba Serua, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Este hombre se llamó Jeroboam. Jeroboam es el siervo de Salomón. Oiga bien,
Jeroboam es el siervo de Salomón. Les repito varias veces, va a tener un hijo, ¿verdad? O tiene un hijo que es el que va a reinar en vez de él. Y su nombre se parece bastante, ¿verdad? El nombre del hijo de Salomón es Roboam. Y el nombre del siervo de Salomón es Jeroboam. Entonces, ¿verdad? A Salomón, por cuanto tú te has ido tras las mujeres y has cometido idolatría, ¿verdad? Lo que voy a hacer yo, le dice el Eterno, es que voy a romper las 12 tribus de Israel. Lo va a dividir. Bien. Dice en el verso 29, Primera de Reyes 11, vea usted, nos cuenta lo siguiente. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta de Shilo o Shilonita, y él estaba cubierto con un talit nuevo, una capa nueva, dice ahí, y estaban ellos dos solos en el campo. 30. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Es decir, se encuentra el profeta Ahías Silonita, se encuentra con Jeroboam. Jeroboam es el siervo de Salomón, y dice que este Ahías tenía una capa nueva, la rompe en 12 pedazos, ¿verdad? Y el verso 31 nos dice lo siguiente: y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho el Eterno, Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti. Oiga, le está diciendo, ¿verdad?, de que a romper la capa nueva que tenía así, le da 10 pedazos, ¿verdad? Y se los da a Salomón, en este caso, se lo da a Jeroboam. Jeroboam el siervo, y le está profetizando de que el Eterno le va a entregar 10 tribus en su mano, ¿verdad? Porque esto es lo que le dijo el Eterno a Salomón, que iba a romper el reino y se le iba a dar a su siervo. Aquí se le está apareciendo el profeta Ahías Silonita a Jeroboam, ¿verdad? Llevando una capa nueva, rompiéndole en 12 pedazos y entregándole 10, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? El Eterno te va a entregar 10 tribus en tu mano. Luego dice el 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Bueno, aquí quiero decirles que si leemos todo esto aquí, ¿verdad? Así de presto, si le va a dar 10 tribus y le va a quedar una al otro, parece que no nos sale la cuenta, ¿verdad? Porque dice que el 10 tribus te va a dar a ti, y él tendrá una tribu. Entonces 10 más una, 11, y la otra ¿qué se hizo? ¿Verdad? Porque son 12 o son 11. Bueno, no, son 12. Entonces, pero el punto está aquí, para entender esto. Cuando dice, y él, ¿verdad? Él tendrá una tribu. ¿Quién es él? Él es, en este caso, ¿verdad?, Salomón y su linaje. Él va a tener una tribu, ¿verdad? ¿Y qué tribu es la que va a tener él? Bueno, cuando se está hablando de Salomón, ¿verdad?, o Roboam, ya ellos están representando a la tribu de Judá. Ellos representan a la tribu de Judá porque son descendientes de Judá. Entonces, ¿cuál es la tribu que va a tener, en este caso, él, ya sea Salomón o Roboam? La tribu de Benjamín. Fíjense bien, la tribu de Benjamín. Esa tribu es la que, de acuerdo a lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Al romperse el reino, 10 tribus, ¿verdad? 10 tribus van a tomar a Jeroboam como rey, y las otras dos, ¿verdad?, se van a quedar, es decir, la tribu de Benjamín juntamente con la tribu de Judá, ¿verdad? Esto aquí lo tenemos solamente en profecía. Bueno, de hecho, allá se lo anunció el Eterno, más atrasito, aquí aparece profecía, pero todavía no se ha dado la... El resto del capítulo 11 nos cuenta de que Salomón se dio cuenta de lo que había pasado, de este encuentro entre el profeta Ahías Silonita, ¿verdad?, y Jeroboam, y quiso mandar a matar a Jeroboam. Pues en ese tiempo Salomón no tenía el espíritu del Eterno, se había apartado, y quiso mandar, ¿verdad?, a matarlo para que no se cumpliera y el reino no se le dividiera. Pero dice que este hombre, ¿verdad?, Jeroboam, huyó a Egipto y no regresó sino hasta que Salomón había muerto. Ahora, cuando Salomón había muerto,
ya estaba reinando el hijo de Salomón que se llamó Roboam. Roboam. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucedió con Roboam? Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? De que esto es al comenzar el capítulo 12, ¿verdad? Las escrituras nos cuentan de que este hombre, le voy a ir narrando un poquito para avanzar. Este hombre, Roboam, lo que hizo, no sabía si subir el impuesto. Dice que les preguntó a los jóvenes y los jóvenes le dijeron que subieran el impuesto. Los ancianos dijeron que bajara el impuesto. Hizo caso a los jóvenes, aunque ahí tenemos para mucha enseñanza. Pero aquí el punto es de que al hacer caso a los jóvenes, ¿verdad? Sube el impuesto a las tribus de Israel y se le hace una sola revuelta, ¿verdad? Y al hacerse de una sola, lo que el profeta le había dicho, y 10 tribus de Israel toman a Jeroboam como rey. Oiga bien, 10 tribus. 10 tribus de Israel toman a Jeroboam como rey y se quedan la tribu de Judá más la tribu de Benjamín. Aquí, ¿verdad? Aquí es donde tenemos ya el rompimiento del reino. Oiga, el rompimiento del reino. Hay de verdad un montón de cosas, ¿verdad? Las cuales podríamos hablar con respecto a inclusive por qué razón, ¿verdad? Se quedó la tribu de Benjamín con la tribu de Judá. Todo esto es profético. O sea, ¿por qué la tribu de Judá? ¿Por qué no otra? ¿Verdad? La tribu de Benjamín con la tribu de Judá. Y es que Judá se quedó cuidando a Benjamín. Esto sucedió cuando estos eran hermanos, ¿verdad? La palabra nos cuenta de que Jacob no quería dejar ir a Benjamín, porque pues ya saben lo que le había pasado a José, el otro hijo de su esposa, que él amaba tanto. Sin embargo, Judá se acerca y le dice, porque José quería ver a Benjamín, entonces viene él y le dice, padre, deja ir al muchacho conmigo. Si algo le pasa, a mí me pedirás cuenta. Yo seré responsable de él todos los días de mi vida o de su vida. Entonces dice que por eso, ¿verdad? Jacob le encargó a Judá, le encargó a Benjamín, o sea, para que lo cuidara, porque él estaba poniendo su vida por él. Entonces, lo que pasó cuando ellos eran jóvenes, eran unos muchachos, ¿verdad? De que Judá le dijo de que a mí me pedirás cuenta si algo le pasa. Se hizo cargo de Benjamín. Cuando el momento de la división llega, lo que estamos viendo hoy, pues Judá se queda cuidando a Benjamín, ¿verdad? Lo que ellos hicieron, así esa promesa que hizo Judá de cuidar a Benjamín, su hermano, aquí las tribus, ya la tribu, ¿verdad? Y estamos hablando de que se divide el reino. Oiga, se divide el reino de Israel. Esto a los teólogos, a todo lo que es hasta el día de hoy, digamos, el cristianismo en general, todo esto lo conocen, porque conocen historia, pero no es lo mismo con la sabiduría de abajo que la sabiduría de arriba. Cuando tenemos la sabiduría de abajo, no vemos nada, porque acuérdense que si nosotros de cuán nosotros somos inteligentes y astutos y sabios y no, o sea, no vemos nada. Necesitamos que el Eterno abra los ojos del entendimiento. Si Él nos abre los ojos, si Él no nos abre los ojos del entendimiento, mucho que seamos letrados y tengamos 5 doctorados uno encima de otro, no vamos a entender. Para que el Eterno, óigame bien, para que el Eterno abra los ojos del entendimiento, lo que tenemos que hacer es ser humildes. Yo siempre he dicho que la humildad es la clave para la revelación divina. Y una persona inclusive puede llegar a conocer estas cosas, pero si la persona, fíjense bien cómo es el Eterno, si la persona se mantiene humilde, sencilla, ¿verdad? Este conocimiento lo tiene y lo va guiando bien. Pero si la persona se muestra altiva, ¿sabe lo que pasa? De repente se desvía del camino. Se desvía del camino y el Eterno le quitó, fíjense bien, le quitó lo que le había dado. Y eso es lo que está escrito. Por eso dice que al que tiene se le dará más. Aún lo poquito que tiene se le será quitado, ¿verdad? Por esta razón es muy importante que nosotros, oiga, y esto es importantísimo, el hecho de que el Eterno nos esté dando a conocer su palabra y estemos conociendo estas revelaciones es para que usted y yo nos hagamos pequeños.
pequeños, porque eso somos. Muchas veces pasa de que cuando empezamos a conocer alguna u otra cosa de estas, ya nos sentimos grandes y empezamos a menospreciar a los demás. Y empezamos a menospreciar. ¿Y qué sucede en las redes sociales? La gente se llena de pleitos, ¿verdad? Y publica otro. O sea, para entrar en contienda, para decir, mira, yo, ¿verdad? Yo he conocido esto y lo tuyo no sirve y lo mío sí. ¡Qué terrible! La palabra del Eterno no es para discordia, es para edificación. Y por eso es que, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en andar de acuerdo a cómo el Eterno quiere que andemos, porque igual, así como Él nos dio, Él nos puede quitar. Él nos puede quitar, y les digo, no serviría de nada, ¿verdad? Que estemos recibiendo el conocimiento de parte de Él si nos quita su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh. O sea, no sirve de nada, porque nos vamos a desviar al final. Vamos a terminar muy mal. Por esta razón es de que hay que mantenerse pequeñito, ¿verdad? Hay que mantenerse pequeñito para que el Eterno pueda obrar en nuestras vidas y no tener de menos a nadie, a nadie. Estamos para compartir, no para decir soy mejor que el otro, ¿verdad? Y que este nombre es así, que ustedes... No, eso de verdad, eso no. Por eso es de que digo que el Eterno tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y lo que Él está haciendo, ¿verdad? Pues les digo que en su misericordia nos ocupe a nosotros como instrumentos de justicia para llevar esta palabra, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Si nosotros no valoramos lo que recibimos de parte de Él y nuestro comportamiento no es el que debería de ser, simplemente nos va a quitar lo que nos ha dado y se lo va a dar a otro, así, a otro mejor que yo, pues vaya, así de simple, así. Por esa razón, ¿verdad? Necesitamos mantenernos a la estatura que de verdad lo que somos. ¿Y qué somos? Bueno, no somos nada, ¿verdad? O si acaso, pues menos que un gusano, ¿verdad? Como decía David, gusano soy, no. Tenemos acá, fíjense bien, con Israel. Israel se divide en dos. Oiga, Israel se divide en dos. Estos dos pasaron a llamarse de diferentes maneras. Fíjense que esto es bien importante, porque si no entendemos esta división que sucedió acá con Israel, no vamos a entender los profetas y tampoco vamos a entender el Nuevo Testamento. Pero mal, ¿verdad? Por esto es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos esta parte de la división del reino, ¿verdad? Donde vamos a tener el reino dividido en dos. Reino del norte y reino del sur. Así, reino del norte y reino del sur. En mente, cuando los profetas hablen, no vamos a distinguir a qué reino le está hablando, porque le puede decir, los profetas hablaron algunas veces a un reino y otras veces a otro reino. Algunas veces les hablaron a todo Israel, pero usualmente se les habla a un reino y al otro reino. Así, ¿verdad? Y hay que saber distinguir eso. Entonces, Reyes capítulo 12, 12, vamos a leer 12, 18 y 19. Dice así: y el rey Jeroboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Y luego dice el verso 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando aquí dice se apartó Israel, fíjense bien, y dice la casa de David, en este caso la casa de David se le llama al reino del sur. Y cuando dice Israel no se refiere a las 12 tribus, sino que se refiere a las 10 tribus de Israel. De hecho, en muchas oportunidades en los profetas vamos a ver que el Eterno se refiere a Israel. Si nosotros encontramos el nombre de Israel y a la par no encontramos, digamos, Judá o la casa de Judá, entonces se refiere a las 12 tribus. Pero si encontramos Israel y Judá, Israel en este caso se refiere a las 10 tribus de Israel y Judá se refiere a las otras dos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.
¿Qué fue lo que pasó? Nos sigue contando el capítulo 12 de Primera de Reyes. Dice que el reino del sur, ¿verdad? Es decir, Roboam, dice que quiso reunir una serie de hombres de guerra, ¿verdad? De los de Benjamín. Eso está en Primera de Reyes 12, verso 21. Dice así: y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos. Israel, reino del norte, y hacer volver el reino a Roboam. Lo que pasó, vean lo que dice el verso 24. Así ha dicho el Eterno: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. En otras palabras, ¿verdad? Se le aparece el profeta Semaías y no deja que Roboam vaya, ¿verdad? Y mande a los 180,000 hombres de Benjamín a pelear para hacer volver el reino a casa, porque le dice que eso ha venido de parte de él. Ya es parte del plan. Todo esto. Entonces, hasta acá, vamos a decir, las cosas están mal porque tenemos un reino dividido en dos, ¿verdad? Pero no están tan mal como se van a poner después, ya verán. Bueno, quiero mencionarles que cuando hablamos de los dos reinos, ¿verdad? Estamos hablando del reino del norte y del reino del sur. El reino del norte está constituido por 10 tribus. Está constituido por 2 tribus, así, 10 y 2. Le voy a dar algunos nombres con los cuales, por ejemplo, al reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, en algún momento, ¿verdad? Se les va a llamar la casa de Israel. Hay momentos en los cuales la casa de Israel se refiere a las 12 tribus, pero hay momentos cuando la casa de Israel es el reino del norte. La mayor parte de veces es el reino del norte, la casa de Israel. Y tenemos la casa de Judá, ¿verdad? Cuando ustedes vean dentro de los profetas que las escrituras dicen la casa de Judá, se refiere al reino del sur, es decir, Judá más Benjamín. Tenemos reino del norte, casa de Israel, y reino del sur, casa de Judá. Tenemos también el nombre Judá, simplemente Judá se refiere al reino del sur, es decir, a las 2 tribus. Y si tenemos simplemente Efraín, oiga, Efraín es un nombre con que el Eterno identifica al reino del norte. Al reino del norte. Ese es el nombre que el Eterno les da. Él les llama así. Solamente en el libro de Oseas aparece como 35 veces el Eterno refiriéndose al reino del norte, es decir, a las 10 tribus de Israel, solamente con el nombre de Efraín. Entonces, tenemos al reino del sur. En los profetas lo vamos a encontrar como casa de Judá o como Judá. El norte, que son las 10 tribus, se le va a encontrar en los profetas como la casa de Israel o también Israel. Lo que va a depender es si a la par de Israel aparece Judá. Si dice, por ejemplo, Israel y Judá, es el nombre para las 10 tribus, pero si aparece solo Israel y no aparece Judá, por refiriendo a las 12. De hecho, el nombre casa de Israel también se refiere a las 12 tribus en algunas partes, pero la mayor parte de veces casa de Israel al reino del norte. Esto es importante, de verdad, muy importante entenderlo, ¿verdad? Adicionalmente, ¿verdad? También al reino del norte o a las 10 tribus se les va a llamar la casa de José. Esto estoy diciéndolo porque es necesario para poder identificarlo. Y como les decía al principio, ¿verdad? Tenemos aquí, en verdad, tenemos un problema porque tenemos a Israel dividido. Pero lo peor viene después, ¿verdad? ¿Y qué es lo peor? Bueno, las escrituras nos dicen
¿verdad?, de que este Jeroboam levantó 2 becerros de oro. Oiga, estamos hablando del reino del norte. Tenemos a Roboam, que es rey del reino del sur, y tenemos a Jeroboam, que es rey del reino del norte. Entonces, ¿qué es lo que hizo en este caso Jeroboam? Le dijo a las tribus de Israel, ¿verdad? Porque la escritura dice que se avecinaba una fiesta. Por cierto, dice que es la fiesta del mes séptimo, que es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sucot, o la fiesta de las cabañas. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? En este caso, Jeroboam, que estaba en el norte, ¿verdad? Y por cierto, la capital del rey vino a ser Samaria, y la capital del rey Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Jeroboam con las 10 tribus de Israel? Pues tenía que viajar al reino del sur, donde estaba Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad que el Eterno ha puesto su nombre. Entonces tenían que ir a Jerusalén, tenían que hacer aliyá, se le dice. Aliyá es subir a Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén, pero vino este hombre, Jeroboam, y dijo, ya no, si vamos a Jerusalén, estas 10 tribus, que son mi pueblo ahora, van a añorar la ciudad antigua, se van a ir con Roboam y a mí me van a matar. Entonces mejor ya no, mejor aquí nos quedamos. Bastante habéis subido, así que a partir de ahora lo que voy a hacer es que dice que levantó 2 becerros de oro, ¿verdad? Y puso uno en Dan y otro en Betel, ¿verdad? Y son las fronteras del reino del norte. Y les dijo, bastante habéis subido a adorar, así que ahora aquí vamos a celebrar la fiesta. Y las escrituras dicen que él hizo la fiesta con los becerros, pero dice que inclusive la fiesta la hizo en el mes que él había inventado en su propio corazón, porque la hizo en el mes octavo. O sea, la fiesta de Sucot, o la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que se realiza en el mes séptimo, que es el mes de Tisri o el mes de Tanín. Pero hizo en el mes octavo, que es el mes de Bul. Dice las escrituras, el mes que él se había inventado en su propio corazón. Entonces, pero vamos a ver un poquito nada más, para que veamos. Primera de Reyes 12:26. De hecho, me gustaría, ¿verdad?, que en su casa ustedes pudieran leer Primera de Reyes 11, 12, 13, 14, 15. En realidad me gustaría que leyeran todo Primera de Reyes, ¿verdad? Pero por lo menos estos capítulos. Capítulo 12, verso 26. Dice así, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a robar. 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado. Iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué es lo que tenemos acá? No solamente tenemos que Israel se divide en 2, sino que el reino constituido por las 10 tribus de Israel, que tiene como capital a Samaria y que tienen como rey a Jeroboam, cometen idolatría. Si el Eterno a las 12 tribus de Israel en el desierto por poco y los pulveriza, ¿verdad?, porque tenían un becerro de oro, aquí tienen 2. El castigo del no se hizo esperar, ¿verdad? Tenemos primero 12 tribus, se divide, y ahora una parte que es el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel. ¿Qué es lo que va a pasar con ellas? Bueno, ahorita vemos de que ya estando divididas la tría, y viene la respuesta de parte del Eterno. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 14 y el verso 15. Primera de Reyes capítulo 14 y verso 15. Dice así: el Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Eterno.
y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam. Está hablando del reino del norte, Israel acá, ¿verdad? El cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, por 10 tribus, cometen idolatría y el Eterno ahora los va a castigar siendo expulsados de la tierra. Van a ser esparcidos en todo el mundo, porque realmente las 10 tribus de Israel, al caer el castigo sobre ellas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las 10 tribus? En primer lugar, los primeros, ¿verdad?, en mezclarse con ellos fueron los asirios, pero luego fue castigado el reino del norte, ¿verdad? Fue sacado de la tierra y llevado a todas las naciones hasta perderse a los ojos humanos. A los ojos humanos, hasta perderse. De hecho, el reino del sur también iba por el mismo camino, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, también fue al exilio, ¿verdad? Y estoy hablando de la casa de Judá. También fue el exilio, pero el exilio de la casa de Judá fue hacia Babilonia, ¿verdad? ¿Y cuántos años estuvieron en Babilonia? Bueno, se dice que los años que no habían respetado los años sabáticos más los años del jubileo, y se les hacían un total de 70 entre los dos, entre años de la Shemitah y el año del jubileo, todos los años que no habían guardado la tierra, iba a estar la tierra descansando sin ellos, es decir, 70 años. ¿Verdad? Fueron llevados cautivos por Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Pero después de ese tiempo, ¿verdad? Estoy hablando del año 586, y el Mesías vuelven nuevamente a la tierra. Justamente, ¿verdad? Es a partir de ese momento que el reino del sur comienzan a llamarse, bueno, de hecho a la tierra regresan y el nombre de la tierra es Judea. ¿Verdad? Judea por el reino de Judá, y a partir de ese momento van a comenzar a llamarse judíos. Oigan, a partir de ese momento, cuando regresan a la tierra después de la cautividad en Babilonia. Pero el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, oiga bien lo que voy a decir ahora, el reino, y estoy hablando cerca de 7 siglos antes de nuestro Mesías pasó esto que estoy diciendo. El reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, hasta la fecha no han regresado. Hasta la fecha. Entonces, la pregunta es, ¿van a regresar? ¿O suficiente con 2 tribus? Bueno, de hecho, una cosa interesante es notar, por ejemplo, una de las bendiciones con que Moisés bendijo a la nación de Israel. Y una de las bendiciones que el Eterno, que Moisés bendijo a Israel, es que el Eterno los haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Esa bendición está en la Torá. 1000 veces más de lo que ahora sois. Entonces, bueno, el punto es este. Si los hijos de Israel, en el tiempo que Moisés bendice a las tribus y les dice que el Eterno los haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y vamos a hablar de que aproximadamente, se dice que eran 600,000 hombres, ¿vea? En un total, 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, imagínense cuántos niños tenían por familia. Solamente con las mujeres se duplica el número. Fácilmente podemos estar hablando de 4 o de 5 millones de personas que venían en el desierto. Y Moisés les dice que el Eterno los haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Si eran 5 millones de personas, ¿cuánto sería 1000 veces más eso? ¿Sabe cuánto sería? Serían aproximadamente 6,000 millones de personas. 6,000 millones. Ahora, la pregunta, ¿cuántos judíos hay actualmente en el mundo? Para decir que si la promesa se cumple con ellos. ¿Cuántos judíos? Aproximadamente en el mundo hay, creo que hace poco llegó como a 17 millones. 17 millones. ¿Cuánto es 17 millones de judíos en comparación con 6,000 millones de personas? ¿Sabe cuánto es? No es ni siquiera el 1%. Oiga, es el 0.03%. Es
O sea, no puede ser ese el cumplimiento. Entonces, si ese no es el cumplimiento, entonces, ¿a dónde está el cumplimiento? ¿Dónde están los hijos de Abraham que iban a ser incontables como las estrellas y como las arenas del mar? Bueno, de eso se trata todo este tema. De hecho, estamos ahorita tocando las bases porque tenemos que navegar a través de todos los profetas para luego entrar al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, al pacto renovado, y descubrir uno de los misterios más grandes que han estado guardados por parte del Eterno y están siendo revelados en estos tiempos. ¿Y para quién? Bueno, dice la palabra, porque los misterios pertenecen al Eterno. Eso le dijo a nuestros padres. Pero lo revelado, les dijo, es para ustedes y para sus hijos. Por lo tanto, ¿verdad? Si nosotros, solo póngase a pensar, si el Eterno está revelando cosas así, cosas grandes, pues entonces ¿de quién puede ser hijo usted? Si la palabra allá en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, Deuteronomio 29:29, es ahí donde dice el Eterno que, no me recuerdo si es 16, o sí, Deuteronomio 29:29, que los misterios pertenecen al Eterno y lo revelado, le dijo a nuestro pueblo Israel, es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, si el Eterno está revelándole hoy cosas que no han sido reveladas aún, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo? Eso solo se los dejo para que mediten, para que meditemos quiénes somos. De verdad que este tema que iniciamos el día de ayer, ¿verdad? Al ir navegando por los profetas y cuando entremos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que de verdad el Eterno es bueno con nosotros. El Eterno es bueno con nosotros porque nos está revelando su palabra. Nos está enseñando cosas que antes no conocíamos. Y podemos decirle al Eterno, ¿verdad? Yo creo que yo puedo decirle eso al Eterno y poder repetir las palabras de los profetas. Cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo puedo decirle eso porque el Eterno de verdad me ha dado a conocer cosas que yo de verdad que no soy digno. Pero bendito sea el Eterno que en su misericordia, ¿verdad? Él de verdad que nos da cosas que no merecemos. Así es Él de grande. Bueno, pues avanzando, ¿verdad? Con este tema, quiero que veamos lo que dice la Escritura en el libro de Devarim o el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y el verso 15. 28:15 de Devarim o Deuteronomio. Dice así: pero acontecerá que si no oyeres, oiga, que si no oyeres la voz del Eterno, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, si Israel deja de guardar la Torah, si Israel deja de guardar los mandamientos, van a venir sobre nuestro pueblo Israel la maldición de la Torah. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y alguien tenía que venir a redimirnos de esa maldición de la ley. ¿Quién fue? Ustedes ya saben, fue Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, pero vamos a leer ahora 28:23 de Deuteronomio. Deuteronomio 28:23 de Devarim. Dice así: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra de hierro, ¿verdad? Y por lluvia, polvo y ceniza de los cielos descenderán. Es decir, vas a morir. Y fue lo que pasó con el reino del norte. ¿Qué pasó con el reino del norte? Murieron, ellos murieron espiritualmente, ¿verdad? Vamos a leer 28:64 de Devarim o Deuteronomio. Deuteronomio 28:64. Dice así. Vean, esto lo está hablando acá Deuteronomio antes que pase. Pues sí, estamos de Deuteronomio, todavía no
Todavía Israel no había pecado, pero el Eterno ya lo está diciendo que va a pasar. Dice 28:64, y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Oigan, eso es antes que pase. Ahora, si ustedes se recuerdan, estuvimos estudiando el día de ayer el libro de Génesis en el capítulo 35 y el verso 11, donde el Eterno, cuando le cambia nombre a Jacob y le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. Pues quiero decirles que esto está cumpliéndose acá. ¿Por qué razón? Porque cuando Israel se divide en dos, el reino del sur, que es el reino de Judá o la casa de Judá, que van a llamarse después judíos, van a pasar a ser una nación. O sea, la nación que se profetizó en Génesis 35:11. De ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. Entonces, esa nación es Judá. Judá más Benjamín, reino del sur. Pero luego la otra parte de Israel, y de ti saldrá no solamente una nación, sino un conjunto de naciones. Ese conjunto de naciones va a ser el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, que se van a mezclar entre todas las naciones del mundo. Vea, eso es, por decirlo así, ¿verdad? El cumplimiento, estamos viendo aquí parte del cumplimiento de lo que se anunció en el libro de Génesis o en el libro de Bereshit. Ahora, quiero mencionarles acá los nombres, algunos nombres y sus significados. Vea usted, tenemos el nombre Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre de naciones. Tenemos el nombre Yosef o José, significa el Eterno añadirá o él añadirá. Tenemos el nombre Efraín. El nombre Efraín significa mucho fruto o fructífero. Vea, todo está hablando de añadir, de muchas naciones, de mucho fruto, de que el Eterno va a añadir. Y tenemos ahora el significado del nombre del rey del norte, del rey, en este caso del reino del norte, que es Jeroboam. El nombre de este rey significa, en español, del hebreo al español, que el pueblo se multiplique. Así que el pueblo se multiplica, o sea, todo va llevando a que es a través de esta vía, fíjense bien, es a través de la división del reino que el Eterno va a cumplir a Abraham la promesa de que sus hijos serían como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Esto nos va llevando a que las 10 tribus, una vez fueron mezcladas entre todas las naciones del mundo, en un momento dado, cuando ésta regrese, ¿verdad? Porque vamos a hablar del castigo, ¿verdad? Porque hay un castigo para las 10 tribus de Israel. O sea, ¿qué fue lo que pasó con ellas? O sea, ahorita lo hemos dicho, ¿verdad? Así, rápido, ¿verdad? De que sí, fueron expulsadas, ¿verdad? Pero verdaderamente el castigo para las 10 tribus de Israel fue que quedaron sin identidad. Quedaron sin identidad, ¿verdad? Y el Eterno, ¿verdad? Allá en el libro de Oseas, porque quiero mencionarles que Oseas es un profeta, ¿verdad? Que todo lo que escribió Oseas en un 90%, no si 90%, se habla en unos casos de Judá, pero en un 90% todo lo que habla Oseas es dirigido al reino del norte, es decir, a las 10 tribus de Israel. Todo lo que habló Oseas. Entonces, si lo que habló Oseas va dirigido al reino del norte, en un 95% lo que habló Oseas, pregunta, ¿a quién se le va a cumplir? Pues al reino del norte. ¿Cómo se le va a cumplir a otro? Si son las promesas, el Eterno no les promete a unos y les cumple a otros. Si lo que el Eterno le prometió a unos, tiene que cumplírselos a quien Él se los prometió. Por eso es de que estamos hablando, ¿verdad? En este caso de Oseas. Oseas, inclusive, pues yo creo que algunos de nosotros hemos leído el libro de Oseas, y usted se va a encontrar, ¿verdad?, con que el Eterno le pide que se case con una mujer fornicaria y adúltera. Esa mujer fornicaria y adúltera representa el reino del norte, representa a Israel, el rey del norte, las 10 tribus de Israel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Eterno con Oseas? Hace que Oseas se enamore profundamente de esa mujer, ¿verdad? Inclusive tienen 3 hijos,
¿verdad? Que creo que la otra vez lo dijimos, ¿verdad? Creo que leímos un poquito, ¿verdad? Que uno se llamaba Lo Ruhama, Lo Ammi y Jezreel, 3. Y que esos 3 nombres de los hijos de Oseas con la esposa, ¿verdad? Con la mujer fornicaria y adúltera, esos 3 hijos tienen el significado de Lo Ruhama, no me compadeceré más de ellos, Lo Ammi, no pueblo mío, y Jezreel, que significa la sembraré para mí en la tierra, ¿verdad? Todo lo que habla Oseas, ¿verdad? Es más, el Eterno le dice, porque hace que Oseas se enamore tanto de esta mujer, ¿verdad? La mujer lo anda engañando, ¿verdad? Pero Oseas la sigue amando. De hecho, hay un momento donde Oseas la compra y la anda buscando. O sea, el amor de Oseas para esta mujer, de verdad, que el Eterno dice que se enamorara de una manera para que, o sea, para demostrarle a Oseas que Oseas viviera en carne propia lo que el Eterno estaba sintiendo con su pueblo Israel. En otras palabras, es decir, imagínense ustedes esta escena, que Oseas viene, llega a la casa y no está su esposa, no está Gomer, ¿verdad? Y resulta de que empieza a buscarla y está en la casa con otro, ¿verdad? Y resulta que no quiere ni venir, pero Oseas la anda buscando. Es más, llega un momento en que Oseas viene, ¿verdad? Anda buscándola desesperado y no la encuentra, sino que llega a una casa, ¿verdad? Y resulta que ahí está, pero sale el hombre que la tiene, ¿verdad? Y viene Oseas, ¿verdad? Como ella no quiere venir con él, viene Oseas, se saca un su dinerito por ahí, ¿verdad? Mira, hazme un favor, ¿cree que le puedes dar a comer esto para que no le falte nada? O sea, decirle eso, o sea, como decir, ¿verdad? Ya no, o sea, pero realmente el amor con que Oseas, o sea, cómo el Eterno hizo que Oseas se enamorara de esa mujer, es para que Oseas sintiera en carne propia que así el Eterno ama a los hijos de Israel, ¿verdad? Y quiere que regresen, que a pesar de que, y eso es el llamado, porque de hecho cuando hablamos allá, por ejemplo, si no me equivoco, creo que es Jeremías capítulo 3, quiero ver si lo encuentro acá, así no lo tengo aquí en el tema, pero vamos a ver lo que dice ya Jeremías. Vamos a ver si lo encuentro acá rápido. Estamos Jeremías capítulo 3, ahorita les digo el pasaje, ¿verdad? Pero son pasajes que cuando uno los lee, de verdad que duele el corazón duele el corazón, o sea, por lo que el Eterno siente. Vamos a ver, Jeremías 3 dice así. Jeremías 3:1 dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, o sea, fíjense bien, si se fuera y se juntara a otro hombre, dice, ¿volverá a ella más? Bueno, de hecho, pues si algo así pasa, hay que se muera, yo no quiero que regrese, yo ya no lo quiero más, o yo ya no la quiero más. Vea, si es el hombre y se le va a la esposa, pues si se da cuenta de que ha cometido adulterio, ya no la quiere más. Y si es uno y la esposa pasa, o sea, ya le falló, ya no la quiero ni ver. Pero si ustedes ven acá, dice, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Luego dice, tú pues has fornicado con muchos amigos. Ahora, pero vea lo que el Eterno dice, más vuélvete a mí, dice el Eterno. O sea, eso de verdad que es un amor que sobrepasa las fronteras. ¿Por qué? Porque vuélvete, o sea, a pesar de cómo... De hecho, aquí hay un misterio que luego lo vamos a ver, ¿verdad? Porque de acuerdo a la Torá, si una mujer, ¿verdad?, se le daba carta de divorcio y esta mujer iba, ¿verdad?, y se casaba con otro, ya ella no podía volver a su primer marido que la tomó. Pero vamos a verlo más adelante, ¿verdad?, si el Eterno nos da la vida. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Dijimos el día de ayer que íbamos a tardarnos una hora más o menos en los estudios, ¿verdad? Y bueno, yo les aviso cuando continuamos, ¿verdad? No les sabría decir si mañana o el día domingo, ¿verdad? Pero yo les pongo una notita, ¿verdad? Para que podamos continuar estudiando su palabra. Desde ya les doy muchas gracias a todos, toda Rabá, muchas gracias por acompañarme en este momento conmigo. Créanme, para mí es de bendición no estar yo solo, ¿verdad? Aunque sé que los videos quedarían, ¿verdad? Pero de verdad muchas gracias. Espero, ¿verdad?, pronto poder continuar, ¿verdad?, con este gran mensaje, de verdad, un tremendo mensaje de la palabra del Eterno revelado para nuestros días, ¿verdad?
solamente les pido, ¿verdad?, que si podemos compartir estas enseñanzas, hagámoslo, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos y la venida de nuestro Mesías está más cerca hoy que nunca. Vamos a orar. Baruch atah Adonai. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por todas tus bondades. Bendito y exaltado sea tu nombre por siempre, Padre. Te damos gracias, Padre. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que se han conectado y hemos estado estudiando juntos tu palabra. Por favor, te pido que nos guíes, Padre, con tu Santo Espíritu. Perdónanos nuestras faltas porque cometemos pecado de alguna u otra manera, Padre. Pero por favor, te pido que nos guíes, Padre, que nos enseñes tu palabra. Que nos hagas pequeñitos, Padre, porque de por sí nosotros como seres humanos tendemos a querer ser grandes, Padre, pero el único grande eres tú. Todos nosotros somos pequeños, Padre. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Permite que podamos estar nuevamente reunidos, ¿verdad? Quizás, tal vez no juntos, ¿verdad?, como quisiéramos así, pero a través de las redes, quizás lejos a la distancia, pero tu Espíritu nos une. Bendito y exaltado sea tu nombre. Gracias, Padre bendito. Elevamos nuestra oración en esta hora, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén. Bien, hermanos, la verdad que pues gracias por estar nuevamente conmigo, ¿verdad?, acá estudiando su palabra. Yo les aviso, ¿verdad?, cuando muy posiblemente creo que sería el domingo, no estoy seguro si el sábado. De todos modos, yo les pongo un aviso, ¿verdad?, para que dispongamos del tiempo, ¿verdad?, y juntos podamos seguir en este maravilloso tema. Que el Eterno, el Dios de Israel, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde grande y poderosamente. Shalom para todos.